con el que las abejas almacenan su miel tiene forma hexagonal y casualmente los hexágonos son la mejor forma de cubrir un panal con el menor contorno posible, como vamos a ver más adelante. Esta economía de la naturaleza, este principio de máxima economía, hace que las superficies que nosotros vemos, los objetos que nosotros vemos a nuestro alrededor que aparecen en la naturaleza, no tengan forma arbitraria, sino que adopten más geometría que obedece precisamente a ese principio de máxima economía. Es decir, que las leyes de la matemática moldean lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y de ahí también podemos aprender lo humano. Gaudí decía que la naturaleza es el libro que debe ser leído por toda la gente, puesto que en ella se encuentran las soluciones tanto funcionales como estéticas más adecuadas a cualquier creación arquitectónica. Esto que tenéis aquí es el complejo olímpico de Múnich, que se creó para la Olimpiada, y la cubierta de ese complejo olímpico, que incluía el estadio olímpico, la villa olímpica y tal, pues las cubiertas se diseñaron siguiendo las leyes que gobiernan el comportamiento de las películas de jabón, que vamos a ver luego más adelante. Entonces, bueno, como decía, en esta charla pretendo hacer un repaso, que por supuesto no va a ser exhaustivo, van a ser solo algunos casos muy concretos, de cómo las matemáticas influyen en la naturaleza y en la superficie que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y lo voy a hacer a través de una serie de historias o de películas. Y la primera de estas películas, pues no es algo que aparece directamente en la naturaleza, sino que es algo que aparece en la historia. Y se trata de la fundación de la ciudad de Cartago, en el siglo IX a.C. Esta historia la podemos encontrar en la Eneida de Virgilio, por ejemplo. Y bueno, la leyenda cuenta que la ciudad de Cartago la fundó la reina Dido, por eso he titulado esto La decisión de la reina Dido, porque es un título así muy cinematográfico. Y la reina Dido en realidad se llamaba Elisa de Tiro, era la hija del rey de Tiro. Cuando su padre murió, el trono lo heredó su hermano, Pigmalión. Y Pigmalión cuentan que era muy avaricioso y entonces casó a su hermana Elisa, a Dido. La casó con un sacerdote muy rico llamado Siqueo, con la intención de, a través de ese matrimonio, apropiarse de la riqueza de Siqueo. Lo que pasa es que la estrategia del plan le salió mal, porque Dios parece que se acabó enamorando o por lo menos le cayó mejor Siqueo que su hermano. Y entonces no quiso ayudar a su hermana a apropiarse de la riqueza de su marido. Pigmalión se ve que tenía mal pronto y cuando se enteró de eso mató a Siqueo y pretendía matar a Dido también. Con lo cual Dido huyó junto con un séquito de personas que le eran fieles, se montaron en un barco y huyeron con la intención de llegar a Italia. Pero cuentan que una tormenta desvió ese camino y acabaron en las costas del norte de África. Pues cuando llegaron allí, al norte de África, con su barco, llegaron a un sitio en el que había una tribu y el rey de esa tribu era el rey Jarbas. Y entonces Dido se presentó ante el rey Jarbas, le explicó quién era y que por favor le dejaba un trocito de tierra para instalarse allí con su séquito. El rey Jarbas se ve que tampoco era muy generoso y lo que le dijo fue, bueno, toma esta piel de buey, el trozo de tierra que pueda abarcar la piel de buey, ese será el que yo te deje a ti para instalarte con tu séquito. No tengo muy claro cómo eran los bueyes en aquella época, pero podéis imaginar que una piel de buey va mucho tampoco daba. Pero ahí Dido fue mierda. Cuenta la leyenda que Dido lo que hizo fue cortar la piel de buey en tiritas muy finas, con eso formó una cuerda de una longitud bastante considerable, ¿vale? Si la piel de buey la vais cortando en tiritas y luego ponía esas tiritas, daba una cuerda apañada. Y esa cuerda, apoyándose en la línea de costa, con esa cuerda delimitó una porción de tierra, ya así bastante grande, donde pudo fundar su ciudad. O sea que el rey Jarbas, por supuesto, se lo tuvo que conceder, porque al fin de cuentas había cumplido su palabra. Había delimitado la porción de tierra por la piel de buey y por tanto es donde ella se instaló y donde se fundó la ciudad de Cartago. ¿Vale? Y aquí viene lo que yo he titulado la expresión de la reina Dido. Una vez que Dido tiene su cuerda que ha hecho con la piel del buey, pues tiene que decidir qué forma le va a dar a su ciudad, ¿no? Podría poner la forma. La leyenda cuenta que Dido dispuso la cuerda de forma de media circunferencia apoyándose en la línea de costa, ¿vale? Pero en principio podría haberlo hecho de muchas formas distintas. Claro, la mejor forma sería aquella en la que abarcásemos la mayor superficie posible para que así nuestra ciudad sea lo más grande posible. Entonces, el problema al que se enfrentó Dido, o el problema que podemos sacar de esta historia es, de todas las formas posibles de encerrar una superficie con una cuerda, de longitud fija, en una cuerda, de todas las superficies que tú puedes encerrar, ¿cuál es la que tiene mayor área, mayor superficie? ¿Vale? Ya os digo que Dido utilizó la forma de la
media circunferencia, pero ¿era esa mejor o había otra mejor? Y también tendríamos un problema equivalente que sería al que se hubiese enfrentado, bueno, equivalente, similar, al que se hubiese enfrentado Dido si él hubiera querido fundar la ciudad interior. Imaginemos que a Dido no le gustaba la playa, ella quería una ciudad interior, pues en ese caso tienes que encerrar un área sin contar con la línea de costa, sino únicamente con la cuerda, cerrarla y encerrar el mayor área posible, la superficie más grande posible. Bueno, poco que lo pensemos, si apoyándose la línea de costa, algo se le ocurrió hacer media circunferencia, pues si no hubiera tenido línea de costa, lo natural era pensar que él hubiera hecho una circunferencia completa, ¿no? Si le parecía buena idea la media circunferencia, pues en el caso de Cartago de interior, la hubiera hecho probablemente conforme a la circunferencia. Bien, pues este problema, el de comprobar si efectivamente esa es la mejor opción o hay una forma mejor de encerrar el mayor área posible con una cuerda de longitud fija, es un problema matemático, ¿no? Ya aparece área, longitudes, buscar máximos, y es un problema que matemáticos muy famosos de todos los tiempos le han dedicado su atención, y es lo que conocemos como el problema isoperimétrico. Las primeras adaptaciones de este problema son del siglo I a.C., de un matemático llamado Zenodoro, y después vinieron otros que seguro que os suenan, como Euler, Weierstrass, Ennepe, muchos más. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando realmente se pudo dar la demostración rigurosa de que efectivamente Dido lo hizo bien. La mejor forma de delimitar una ciudad que sea lo más grande posible con una cuerda de longitud fija es media circunferencia, si te apoyas en la línea de costa, o una circunferencia entera si no te apoyas en nada. ¿Vale? Y como digo, se tardó mucho tiempo en resolver este problema, y por el camino, en las sucesivas aportaciones que se fueron haciendo hasta llegar a la solución final, se fueron desarrollando nuevas herramientas y una nueva rama de las matemáticas que ha dado lugar a lo que ahora se conoce como el cálculo de las variaciones, y que ha resultado ser una rama extraordinariamente fructífera y que ha tenido muchas aplicaciones a muchas otras ramas. Y eso es lo bonito de las matemáticas, ¿no? Que muchas veces en el camino de intentar resolver un problema te vas encontrando con que tienes que hacer matemáticas nuevas, que tienes que inventar matemáticas nuevas, porque necesitas más maquinaria de la que existe. Y todo eso al final acaba dando lugar a otros descubrimientos que en principio no tienen nada que ver con tu problema original. A mí me gusta mucho una entrevista que hay a Simon, que es un matemático estadounidense, que empezó a hacer investigación, pero luego se pasó a la empresa privada, después se hizo multimillonario y ya se quedó aquí, claro. Pero sí que empezó a hacer investigación, y uno de sus resultados más famosos, una de sus contribuciones más famosas, es junto con otro matemático que se llama Chern, y ellos desarrollaron una teoría que se llamó los invariantes de Chern-Simons. Y que 20 o 30 años después ha resultado que fue un cambio fundamental en una rama de la física, en un problema de física. Y hay una entrevista que le hacen a él en el que él reconoce que él fue el primer sorprendido en que esos invariantes suyos, esa teoría suya, haya acabado 20 años después siendo tan importante para los físicos, que él cuando hizo esa teoría no tenía ni idea de física y que en su vida se hubiera imaginado que eso iba a acabar siendo súper importante en un problema de física. Entonces, eso es lo bonito de la matemática, que nunca sabes dónde te puede llevar. Y por eso también hay que hacer la apología de la investigación básica y de intentar resolver el problema, porque sí. No porque con eso vaya a conseguir una aplicabilidad inmediata, sino porque son naturales, porque son bonitos y porque no. Y también quería hacer un inciso para hablar de otra cosa antes de seguir con la historia. He dicho que se tardaron 20 siglos en demostrar que efectivamente la mejor forma de hacer la ciudad de Cartago era con media circunferencia o con una circunferencia interior. Pero durante esos 20 siglos, todos los matemáticos que abordaron el problema estaban convencidísimos de que efectivamente el círculo era la mejor opción. O sea, en ningún momento se dudó que no fuera la mejor opción. Simplemente no eran capaces de demostrarlo. Y entonces uno puede pensar, bueno, si estáis tan seguros, pues ¿qué más da? ¿No? ¿Qué más da que no tengáis una demostración? Si estáis completamente seguros. Bueno, pues sí que importa, ¿no? En matemáticas las cosas o son verdad o no lo son. O tienen una demostración o entonces no saben nada. Da igual lo seguro que tú estés. En matemáticas no existe, es que estoy seguro al 99%. O es verdad o no lo es. Y eso parece una manía nuestra, ¿no? Los matemáticos que parece que siempre somos ahí tan cuadriculados, tan rigurosos, siempre queriendo comprobarlo todo con una fórmula y tal. Pero la cosa es que es importante, porque la ciencia necesita modelos que sean 100% fiables para poder basarse
Y un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando tenemos modelos que no son fiables o cuando no somos lo suficientemente rigurosos que debieran, lo tenemos en el accidente del transportador espacial del Challenger. El Challenger explotó a los 72 segundos de despegar, hasta los 32 años. Murieron todos sus ocupantes, 7 personas, y está considerado como el accidente más grave de la historia de la historia espacial. Cuando ocurrió este accidente, la NASA encargó una comisión que estudiara qué era lo que había fallado, qué había provocado este accidente de transportador. En esa comisión había un físico, Richard Feynman, que es toda prominencia a nivel de física, y aunque tal vez en España sea más desconocido para el gran público, en Estados Unidos es comparable a Stephen Hawking, está al mismo nivel, que también es un gran divulgador y con mucha presencia en los medios. Bueno, pues cuando concluyó la investigación, Richard Feynman dio una rueda de prensa en la que explicó el motivo que, según él, había llegado al accidente del transportador Challenger. Y fue el siguiente. Resulta que los depósitos de combustible que van en los transportadores tienen forma de cilindro y son unos depósitos muy grandes. Con lo cual, en lugar de fabricar el depósito entero, lo que se hace es fabricar pequeños trocitos, pequeños cilindros que luego se unirán para formar el depósito grande. Vale, pues entonces podéis imaginar que es muy importante que esos depósitos pequeñitos encajen bien, encajen perfectamente unos con otros. Porque si no encajan bien, podría haber fuga de combustible y eso no es bueno. Vale, más está en el cohete. Entonces, claro, el problema que se enfrentaban era, vale, tengo un depósito cilíndrico pequeño, pero que hago en una máquina, con lo cual puede haber un margen de error. No tiene por qué ser, la base no tiene por qué ser un círculo perfecto que enganche perfectamente con el siguiente cilindro. Entonces, ¿cómo compruebo que el depósito, el mini depósito que ha fabricado la máquina, efectivamente, su base es un círculo perfecto? Vale, pues una opción, una primera idea, podría ser utilizar un calibrador, tipo los que usan los fontaneros, ¿no? Tenemos una figura que queremos comprobar si efectivamente es un círculo perfecto o no. Cogemos el calibrador, lo ajustamos a la figura y ahora vamos girando la figura. Si al ir girándola yo tengo que aumentar y disminuir la anchura del calibrador, pues eso quiere decir que mi figura no tiene ni saliente ni recovecos y por tanto será un círculo perfecto, ¿no? Si consigo hacerla girar totalmente sin modificar el calibrador, pues entonces tiene que ser redonda. Sí, ¿no? Pues no. Estaba preparado para pillar. No, resulta que hay muchas figuras infinitas, que cumplen esta misma propiedad. Aquí tenéis esta que se llama el triángulo de reloj, que se ve perfectamente que como una circunferencia, y que si la hacemos girar, nunca hay que modificar la anchura del calibrador. ¿Vale? Como digo, hombre, esta se ve claramente que no es una circunferencia, no es que los ingenieros de la NASA se puedan confundir con esta. Pero hay infinitas figuras que cumplen esta propiedad. Se llaman cuerpos o curvas de anchura constante. ¿Vale? Bueno, entonces los ingenieros de la NASA eran conscientes de que existían este tipo de cosas, ¿vale? Eran conscientes de que su método de comprobar si una cosa es una circunferencia o no era perfecto al 100%. Pero en lugar de buscar un método mejor, en lugar de buscar un método que 100% seguro te demostrara si tu base de depósito es una circunferencia o no, ellos lo que hicieron fue admitir ese pequeño margen de error y decir, bueno, lo que vamos a hacer es colocar una junta entre las distintas partes del depósito que amortigüen una posible fuga de combustible. Y así, si me he equivocado y lo mío era un círculo de verdad, pues el combustible que se me pueda escapar lo arreglo con una junta colocada en la unión de los tubitos de depósito. El problema fue que fabricaron esas juntas con un material que era muy sensible a los cambios de temperatura. Y durante los ensayos fue todo bien, pero la mañana del lanzamiento fue una mañana especialmente fría. Las temperaturas eran más bajas de lo que habían sido los días anteriores. Eso provocó que las juntas se contrayeran y en el momento del lanzamiento no funcionaron, no fueron capaces de parar esa fuga de combustible y por eso acabamos como ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo de que esa manía nuestra de ser tan riguroso y de comprobar bien las cosas no es una manía, es una necesidad. ¿Vale? Pero bueno, volvemos a nuestra historia. La remedio, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de encerrar la mayor superficie posible con una puerta? Bien sea apoyándonos en la línea de costa o no. Pues hemos dicho que después de 20 siglos, por fin podemos estar seguros de que la mejor forma es medio círculo o un círculo completo, según el caso en el que estemos. Pero el problema geométrico no se acaba aquí. Tiene muchas otras variantes que han dado lugar a muchos otros problemas interesantes. Pero para poder contarlo, tenemos que hacer un pequeño reformular nuestro
Entonces resulta que el problema de la reina Nilo es equivalente a este otro problema que tenéis ahí abajo, es encontrar la forma de encerrar un área fija, un metro cuadrado. Quiero saber cómo encerrar un metro cuadrado con una cuerda de la menor longitud posible. ¿Vale? Imaginad que tenéis que vallar un campo de un metro cuadrado para plantar, qué sé yo, patatas o tomates, vuestra hortaliza verduras. Y claro, queréis construir el menor trozo de valla posible, para también tardar menos en construirla, tardar menos en ponerla y cansar menos. Entonces, ¿qué forma le tendría que dar yo a mi campo de patatas para que la valla sea lo más corta posible y la superficie encerrada sea un metro cuadrado? Vale, pues como digo, ese problema es equivalente al anterior, tiene la misma solución. La circunferencia, o media circunferencia si quiero una plantación de patatas que quieran. Vale. Y utilizando esta otra forma del problema, ¿vale? Tener un área fija e intentar minimizar el contorno de esa figura, pues hay otros problemas similares. Por ejemplo, si bien hubiera sido una visionaria para su época y hubiera previsto ya la producción industrial, pues tal vez hubiera querido apartar una parte de la ciudad para hacer un polígono industrial, ¿no? Otra zona así más residencial y otra más de empresa y de industria. Entonces el problema sería, quiero cerrar dos áreas con una cuerda de la menor longitud posible, ¿vale? ¿Qué forma tendría que dar en mi ciudad? Bueno, pues la forma esta que tenéis aquí tendrían que ser pues dos arquitos de circunferencia que se tienen que apoyar, que se tienen que encontrar aquí en este punto y justo todos los arcos tienen que formar los mismos ángulos, ¿vale? 120 grados en todos los sitios. Esta sería la figura que es la mejor para poder encerrar dos áreas con una cuerda de la menor longitud posible. Si estáis en la línea de costa, así, si estáis en el interior, pues la circunferencia así más interior, ¿vale? La respuesta a este problema, ya digo que esta figura que tenéis aquí, pero lo sabemos desde antes de ayer, desde el 93. La respuesta a cuál es la mejor forma de encerrar tres áreas, tres superficies fijas, con una cuerda de la menor longitud posible, es de aquel, de 2004. Y lo guay es que a partir de este área no se sabe. Nadie ha sido capaz de demostrar cuál es la mejor forma de encerrar 4 áreas, 5 áreas, etc. O sea que cuando acabemos, si tenéis un ratito, ya tenéis más aquí. Vale, dejamos un poquito el problema de la regla y vamos con uno que en el fondo es muy parecido, o está relacionado. Y lo llamamos el misterio del panal. ¿Vale? La abeja, cuando construye su panal, pues resulta que las celdillas del panal tienen esta forma, ¿no? Cuando las abejas construyen el panal, pues ya lo que tienen son construir celdillas donde almacenar su miel. Y claro, para que no se desperdicie espacio en el panal, lo ideal sería que las celdillas no dejasen hueco entre ellas, porque entonces estaríamos desperdiciando espacio. Entonces, el problema al que se enfrentan es rellenar todo el espacio con una celdilla, que es lo que los matemáticos llamamos teselar o enlosetar, porque piensan que es como colocar losetas en el suelo sin que quede un hueco. Y además, ya puesto a que lo tengo que construir yo, pues que el contorno de esa celdilla sea lo menor, que mida lo menos posible, para que así yo tenga que construir y que gastar la menor cantidad de cera posible. O sea, que es un problema del tipo de problema isoperimétrico. Quiero encontrar la figura que rellena todo el plano, pero con el menor contorno posible, con la menor longitud de contorno posible. Vale, formas de rellenar el plano hay muchas, ¿vale? Aquí tenemos un triángulo, un cuadrado, con hexágono, como hacen las abejas, pero también podrían ser configuras más irregulares, como esta de aquí, y por supuesto es posible hablar de teselaciones y de formas de rellenar el plano sin hacer referencia a los dibujos de este, que en su obra utilizó muchos motivos de teselación. Vale, pues entonces, ¿lo hacen las abejas de la mejor forma posible? ¿O hay una otra forma de rellenar mejor el panal teniendo que construir la menor cantidad de contorno posible entre las celdillas? Vale, pues la respuesta es que sí que lo hacen de la mejor forma posible los hexágonos. Los hexágonos son la mejor forma de rellenar el plano con la menor cantidad de perímetro posible. Pero también os digo que lo sabemos desde 1990 y algo, 98 creo, que la demostración formal, 100% seguro de esta misma matemática. Aunque sí es verdad que ya desde la antigüedad, Pablo de Alejandría ya hacía referencia a esta virtud que tenían las abejas de saber cuál era la mejor configuración para su panal. Y de ahí surgió el hecho de que las abejas saben geometría, porque parecía que ya eran capaces de resolver ese problema, porque saber que los hexágonos eran la mejor
celdilla intentando abarcar la mayor cantidad de área posible, que eso sería una circunferencia, como hemos dicho antes, y que luego, aunque la configuración de la circunferencia sí que dejaría un hueco, pero luego de la presión de las celdas contiguas y el calor de las propias abejas que hace que se derrita la cera, lo que hace que las celdillas se vayan deformando y al final acaben siendo hexágonos. Pero en cualquier caso, sea porque la abeja sabe geometría o sea porque la naturaleza le echa una mano, lo cierto es que la estructura hexagonal es la mejor para rellenar un espacio con la menor cantidad de material posible. Y eso hace que aparezcan en muchos otros sitios de la naturaleza. Por ejemplo, en los huevos de mariposa, es una larva acuática que aunque no se vea muy bien, aquí abajo lo que tiene son también hexagonitos. Este es un ojo de hormiga y estos son capas de grafeno que forman el grafeno. Vale, en todas ellas aparece esa estructura hexagonal, atendiendo precisamente a ese concepto de máxima economía que tiene la naturaleza. Pero bueno, yo he dicho que el título de la charla era película, pero película de jabón, y el jabón apareció aquí todavía en ningún sitio y no me voy a agachar. Entonces, ¿dónde está el jabón? Bueno, pues para hablar de película de jabón hay que aumentar una dimensión más. Hasta ahora nuestro problema ha sido en dos dimensiones, con figuras planas. Si aumentamos una dimensión más y nos vamos al espacio tridimensional, ahora en lugar de figuras que encierran un área, tendríamos figuras que encierran un volumen. Entonces, el problema equivalente sería encontrar la forma de encerrar un volumen fijo con una superficie, no que encierra el volumen ahora en la superficie, que en su contorno tenga la menor área posible. ¿Vale? Sería el paso de dos dimensiones a tres dimensiones. Queremos encerrar un volumen fijo con una superficie que mida lo menos posible. Vale, pues en el caso dos dimensional, la solución era la circunferencia. Si pasamos a las tres dimensiones, ¿qué creéis que va a salir? Una esfera, efectivamente. La solución a este problema isoperímetro que ya en el espacio tridimensional es la esfera. ¿Y dónde hay esfera? En las pompas de jabón. Bueno, en las pompas de jabón, en las pelotas de tenis, en un montón de sitios más. ¿Vale? ¿Por qué precisamente la pompa de jabón? ¿Qué tiene que ver el jabón con el problema este que yo decía de minimizar el área para un volumen fijo? Bueno, pues resulta que cuando hacemos una pompa de jabón, el aire que se queda encerrado dentro de la pompa empuja y le genera una presión a la pompa para salir. El aire encerrado empuja a la pompa de jabón para escaparse. Eso quiere decir que la pompa de jabón tiene que gastar una energía en mantener el área encerrado. Y claro, ya decíamos que la naturaleza tiende al mínimo esfuerzo. Entonces la pompa va a adoptar la forma en la que esa energía que tiene que gastar para encerrar el aire sea la menor posible. Y resulta que la energía está directamente relacionada con el área. A menor área que ocupe la pompa de jabón, menor energía va a tener que gastar en encerrar el aire que tiene dentro. Entonces lo que hace es adoptar la forma de la esfera, hemos visto que era la solución óptima. ¿Vale? No precisamente en esa imagen que he puesto ahí, porque es verdad que cuando las pompas son muy grandes, pues al principio tardan un ratito, oscilan, pero rápidamente evolucionan hacia esa posición de equilibrio que es la esfera. Si espera una decenita de segundo, pues enseguida se verá que se forma una esfera. ¿Vale? Por eso todas las pompas de jabón tienen forma de esfera. Bueno, y si nos apoyamos en una superficie, ¿no? Sería el caso de cuando la Reina Unido formaba la ciudad apoyándose en la línea de costa, pues si nos apoyamos en una superficie, tendrían forma de media esfera. ¿Vale? Pero eso ya lo deberían saber los esquimales, porque ellos precisamente construyen los iglús con forma de media esfera. De esa forma se ahorran materiales, porque la superficie que tienen que construir es lo más pequeña posible, tiene la menor área posible, y también optimizan o consiguen minimizar la cantidad de calor que se escapa del iglú, porque el calor se escapa por las paredes del iglú. A menor superficie de pared, pues menos calor se escapa. Y todos contentos. Y bueno, entonces, sobre la película o pompa de jabón, vamos a hacer dos distinciones. Pompas de jabón son las que encierran un aire dentro, que puede ser una pompa sola o pompa, seguro que todos alguna vez haciendo pompas nos han salido varias pompas pegadas, ¿no? Serían un racimo de pompas. Pero películas de jabón, propiamente dicho, lo que decimos por películas de jabón, sería este ejemplo que tenía aquí. Imaginad que tenemos un alambre doblado de cierta manera, ahora tenéis que se haga que son como dos circulitos, lo metemos en agua con jabón, lo sacamos y entonces tenemos una película que se apoya sobre el alambre. ¿Vale? En este caso no hay ningún aire encerrado, dentro no hay aire encerrado. Entonces, ¿qué es lo que le genera tensión a la superficie? No es soportar un aire encerrado dentro, sino en este caso lo que le genera tensión a la película de jabón es tener que estar agarrada al alambre. El hecho de tener que estar agarrada al
posible, de gastar el mínimo esfuerzo, es adoptar la forma en la que el área de la película de jabón, la superficie que ocupa, sea la menor posible. O sea, que en ambos casos, tanto si encerramos aire como si no, la película o la pompa de jabón siempre va a adoptar la forma en la que el área sea lo más pequeña posible. En cuanto a los racimos de pompa, pues ya hemos dicho antes que la esfera es la mejor forma de encerrar un volumen fijo con la menor superficie posible. Si tenemos dos volúmenes, acordáis del polígono industrial de Cartago, pues la versión tridimensional, encerrar dos volúmenes con una superficie de la menor área posible, sería esta solución que tenemos aquí, que es la pompa doble que se forma cuando hacemos pompa. ¿Vale? Y que lo mismo, igual que antes, aquí se encuentra la pompa formando 120 grados, o los ángulos son iguales. Eso se demostró matemáticamente, ya se veía, ¿verdad? Se demostró en 2002, creo que fue, lo demostraron un equipo de 4 matemáticos, 2 de Estados Unidos y 2 matemáticos españoles de la Universidad de Granada, que fueron profesores míos, Antonio Ross y Manuel Vitoré. Y ya digo que de 2002. Y si os acordáis del caso en 2 dimensiones, teníamos la solución para 2 áreas, para 3, y a partir de 3 no se sabía. Caso en 3 dimensiones es más difícil, y ya a partir de 3 volúmenes no se sabe cuál es la mejor solución. O sea, por ejemplo, para 3 volúmenes no se sabe si esta, que sería la pompa triple, no se sabe si esta es la mejor opción o hay una opción mejor. Vamos, se cree que esta, porque ya sabéis, nosotros para no demostrar, no lo decimos. Así que ya tenéis más tareas para hacer famoso. Vale, pasamos a la película de jabón, ¿vale? Ya sí. La película de jabón, entonces, como he dicho antes, se obtiene a partir de un alambre que tiene una forma, la que queramos, la que queramos. Se sumerge en agua con jabón y cuando lo sacamos, pues obtenemos una película. Obtenemos una película que se apoya en el alambre y como el hecho de estar apoyada en el alambre le supone gastar una energía, pues la película va a adoptar la forma en la que esa energía, ese gasto de energía sea lo menor posible y por tanto eso quiere decir que el área de la película va a ser lo menor posible. De entre todas las posibles superficies o configuraciones que podríamos apoyar en ese alambre, pues la que ella va a adoptar es la que esté más útil, que tenga menos área. ¿Vale? Esto, como decía al principio de la charla, esta economía, ¿no?, de este gasto ahorro energético que hacen las películas de jabón, pues es interesante desde el punto de vista de la arquitectura. Y de hecho hay una corriente que se llama bioarquitectura o biomimetismo, que lo que trata es de mimetizar y imitar a la naturaleza en la construcción de los diseños, como la cubierta del del complejo olímpico de Múnich, que habíamos puesto antes, o esto es lo que tenéis aquí, que es un pabellón, mini pabellón, diseñado por un profesor de la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Arquitectura, y que lo construyeron hace un par de semanas, en colaboración con sus estudiantes. Lo que hicieron fue coger una superficie, hacer un tubo, y en el modelo lo recubren de pompas de jabón, y luego eso fueron modelizaron y lo construyeron ahí. Vale. Como os digo, el hecho de aprovecharnos de esta economía que utiliza la naturaleza, por un lado, requiere también economía de materiales, a menor superficie, porque los materiales gastos en construir, pero también este tipo de superficie, al ser superficie donde la elasticidad está llevada al máximo, visualmente resultan ligeras y dan una sensación de ligereza, de flexibilidad. Vale. Pero bueno, vamos a volver luego sobre la película de jabón, pero antes quería contar también la versión tridimensional de lo del panal de las abejas, como hablaba antes, ¿no? Hemos dicho que las abejas construían su panal, la cerilla de su panal tenía forma hexagonal y casualmente los hexágonos eran la mejor forma, porque era la mejor forma de rellenar el plano sin dejar huecos y utilizando la menor cantidad de material para construir el bordecito de la cerilla. ¿Cuál sería el equivalente de 3 dimensiones? ¿Cómo podría yo rellenar todo el espacio con figuras sin dejar huecos y que el perímetro de esa figura, el área de la superficie que encierra esa figura, fuera lo menor posible? Bueno, pues a finales del siglo XIX, un físico llamado Lord Kelvin conjeturó que esa era la mejor opción. Esta figura llamada el octaedro truncado, ¿vale?, que está formado por caras hexagonales y cuadradas y que efectivamente rellena todo el plano sin dejar huecos, pues él conjeturó, él creía que esa era la mejor opción. No había ninguna otra forma de rellenar el espacio con una figura que tuviera menos área de superficie de contorno que él. Y eso estuvo así durante un siglo,
hasta que a finales del siglo XX, dos físicos también de Cambridge, Wade y Whelan, vieron con esta estructura que aparece aquí, que está formada por dos figuritas como esta blanca, ¿vale? Y otras 6 figuritas amarillas como esta. ¿Vale? Aquí todas las caras son pentagonales y esta tiene 2 caras hexagonales y las demás son pentagonales. Ahí resulta que esta estructura es mejor que la de lo que tiene un 0,3%. Pero seguimos sin saber si esta es la mejor o hay otra forma mejor de rellenar el espacio con una figura que tenga menos contorno, menos superficie que esta. Vale. Y esta figura, por ejemplo, la podéis ver, fue la inspiración del diseño del Centro Acuático Nacional que se hizo para la Olimpiada de Pekín. Y también durante un tiempo estuvo en una exhibición temporal que había en el tejado, en el techo del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en 2012, que podía meter por dentro de la estructura y pasear. Pero bueno, que vamos a volver entonces a la película de Han, ¿vale? Que yo había hecho. Y como yo ya tengo a conversar, pues pensaba que la última parte de la charla la vamos a hacer así un poquito más colaborativa, ¿vale? Así que vamos a hacer un concurso. El nombre no hace. No hay nada de base para saber, ¿vale? Va a ser un concurso de intuición. Yo os pregunto y vosotros me decís lo que creéis, buenamente, qué va a pasar. Y luego ya veremos si es posible, si no, por qué y por qué no. ¿Vale? Podemos jugar a mano alzada, como siempre, pero es muy divertido también si jugáis a través del móvil, porque así podemos ir viendo la respuesta acertada y para fomentar la participación he traído premio para los 3 mejores, ¿vale? Entonces, no sé si debería quedar mucha explicación. Un premio entender, ¿vale? Viene la manita que trae de Sevilla, ¿no? Un coche de traje. Entonces, si queréis jugar desde el móvil, ¿vale? Tenéis que entrar en esta página de aquí, desde el navegador del móvil, entrar en internet, en la página kahoot.it, ¿vale? Kahoot.it. Voy a entrar yo también, porque hasta que yo entre, podéis entrar vosotros. Y entonces os pedirán un número, ¿vale? Ya os digo que cuando no tengáis el móvil o no tengáis internet en el móvil, no tenéis batería, no pasa nada, pues vamos a mano alzada, pero lo que tengáis móvil, pues es más divertido jugar así. ¿Vale? Entonces, os van a pedir, cuando entréis en esa página, os van a pedir un código. Y el código lo voy a escribir aquí para que lo tengáis. Vale. Pues el código que tenéis que apuntar es 778. Os recomiendo que lo hacéis al lado móvil, porque sale una musiquilla de así como de videojuego. Y como se vienen a comprar todas ya, vamos a mirarlo. 778 4 7 8 9, ¿vale? Grande. Ahí está. ¿Vale? Entonces entráis a kahoot.it, kahoot.it, y metéis el código 7784789. ¿Vale? Os dirá un nombre para apuntarlo al concurso, porque el nombre que queráis, no tiene que ser real, no pasa nada, ¿vale? Y os dirá que si veis vuestro nombre en la pantalla. No lo veis porque la pantalla va a ser la del móvil, no la de aquí. Así que vosotros no lo veréis, pero yo sí lo veo y ya tenemos un montón de gente, 18 jugadores. ¿Vale? 23, muy bien. Vale, el concurso son 10 preguntas, pero las 2 primeras son de prueba, ¿vale? Y son, creo que son fáciles. Son sobre cosas que ya hemos visto en la charla, y simplemente para que, sobre todo los que están jugando desde el móvil, para que os acostumbréis un poquito a jugar de marcar la respuesta correcta y tal, ¿vale? Entonces, las 2 primeras preguntas no puntúan, 0 puntos. ¿Vale? Entonces, si queréis, lo que voy a hacer es, en la siguiente transparencia, voy a poner también el nombre, o sea, voy a poner también el... Bueno, ya voy a explicar. Vale. Pues lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Para los que hayáis tardado en sacar el móvil y esas cosas. Ahí tenéis y podéis entrar más tarde, porque ya digo que las 2 primeras preguntas no puntúan y son solo 2. Entonces, por ejemplo, mirando ahí, parece que vamos para el 47, ¿vale? Sí, venga, pues verdad. Una pregunta podría ser, ¿qué ciudad fundó el
¿vale? Ya os digo que la pregunta que se llama antes. Opción roja, ¿vale? Respuesta roja, Bilbao. Respuesta azul, Cartago. Respuesta amarilla, Sevilla. ¿Vale? Entonces, yo voy a lanzar la pregunta desde el móvil y en vuestras pantallas os va a aparecer un cuadrado rojo, un cuadrado azul o un cuadrado amarillo. No os va a aparecer Bilbao ni Cartago ni Sevilla, solo el color. ¿Vale? Por pinchar aquí, está poniendo la tierra. Pincháis la que creáis que es la correcta. ¿Vale? Entonces, tenéis, una vez que lance yo la pregunta, tenéis 10 segundos para contestar. ¿Vale? Entonces, se está lanzando. Ya deberéis tenerla. ¿Vale? ¡Ay, qué guay! Voy viendo la respuesta. 23, 24, 25, 60 que tal, que la hay que tenerla. Muy bien, sí, bien. Por ahí tiene que cambiar. Imagino que no la voy a echar para funcionar. También podéis contestar, no pasa nada. Se va a agotar el tiempo y ya está. Pero tenemos 40 personas que han acertado, una que ha quedado con tierra y otra tirado por la suya. Vale, bien. Vale, ya digo que esto como no puntúa, pues se la voy a hacer que falla. Ya cuando empiece una puntuar ya sabes. Otra pregunta del programa, ¿vale? Siguiente pregunta del programa. Bueno, correcto. ¿Cuál es la mejor forma de encerrar la mayor superficie posible en una cueva? Eso también es así. Opción roja, cuadrado, opción azul, círculo, opción amarilla, triángulo. Esto lo hemos hecho porque habéis visto que además de colores salen una forma, ¿vale? Imagino que los que diseñaron la aplicación pues le dieron para gente que tenga problemas de daltonismo y que distinga los colores y tal. Entonces, además de un color, pues le asocian, en vez de poner A, B y C, pues ponen triángulo, rombo o círculo. ¿Vale? Tened cuidado porque con esta charla de geometría a veces la respuesta puede ser cuadrado. Bueno, cuadrado no mal, pero la respuesta puede ser triángulo. Si queréis que el triángulo no tenéis que dar la pilla, no decís que va a comer la ruta del triángulo. ¿Vale? Ahora lo ponen la teoría, pero si no es geometría, pues no por eso. Entonces he decidido poner una pregunta para aclararlo. ¿Vale? Entonces, ¿que creéis que el círculo? Pues la que la del círculo, no la que tiene el círculo. ¿Vale? ¿Sí? Venga, pues nada. Tenéis desde que os aparezca que será ya 10 segundos para contestar. Muy bien. Casi todos, al 6 por ahí. Pero muy bien, círculo para todos. Vale, pues se ha acabado la pregunta de prueba, ¿vale? A partir de esto, pues a partir de ahora ya puedes sacar el premio, sacar ya sí, ponerlo en serio. No pasa nada, son comentarios muy al lado. Como queráis. Vale, primera pregunta. Ya os digo que no son cosas que tengáis por qué saber, es solo intuición, ¿vale? Lo que creéis que va a pasar. Vamos a ver el título. Vale, entonces la pregunta ya sí, a partir de ahora, van sobre películas de Japón. Entonces lo que tenéis que tener en mente es lo que hemos dicho que hacen las películas de Japón, y es siempre adoptar la forma en la que tienen la menor área posible. O sea, todas las posibles formas de agarrarse al alambre, aquella es la que ocupa la menor área posible. Entonces, si yo tengo un alambre con forma de circunferencia, pelotita perfecta, ¿no? Delante de la mesa. La meto en agua con jabón y la saco, ¿qué figura se va a formar? ¿Qué forma va a adoptar la película de jabón? Opción roja, un disquito plano. Opción azul, un disquito un poquito combado hacia abajo, ¿vale? Eso, el efecto de la palabra. Entonces, pues ya sabéis, lanzo la pregunta, tenéis 10 segundos ahora por el lado, tenéis 10 segundos para contestar. Roja, si pensáis que es el disquito plano. Azul, si pensáis que es el combado, ¿vale? Los que no lo estéis haciendo con el móvil, luego pensáis en vuestra cabeza, ¿vale? Bien. Uy, pues, ahora cosa que ahí, ¿eh? Hay 24 que han votado por el rojo y 18 que han votado por el azul. Vale. Si pensamos en que la película adopta la forma que tiene la menor área posible, ¿qué tiene menos área? ¿Una cosita así plana o una cosita que se curva para abajo? Pues la cosita plana. ¿Vale? Aquí la punta es más fuerte que la gravedad, no hay gravedad. ¿Vale? Entonces la solución correcta era la de. Bueno, había acertado mucho porque cuando voy a hablar aquí, porque hemos salido empatados un montón. A ver si hay preguntas más difíciles de empatar.
Segunda pregunta. Vamos a sumergir ahora dos alambres circulares, así juntitos, no demasiado separados, ¿vale? Así juntitos, uno encima del otro, dos circunferencias, las metemos en agua con jabón y las sacamos. ¿Qué forma adoptará la película de jabón? Dos disquitos, arriba y abajo, un cilindro, ¿vale? O sea, en vez de formarse dos disquitos en la cama, se formaría un cilindro en la que une las dos circunferencias. O, opción amarilla, un cilindro pero es un poquito curvado hacia adentro. ¿Vale? Ay, espera, que no lo he lanzado. Ay, esto se me quitaría. Vale, pues ya si la he lanzado, tenéis eso para responder. Rojo para los disquitos, azul para el cilindro, amarillo para el cilindro medio cuadrado. No, cero, muy bien todo. Bueno, casi todo, pero no saben chavales, pero sí es verdad que la mayoría han contestado la C. Bueno, la C, la amarilla. Que también hay un poco de trabajo porque esta figura se lo hace, que es justamente hecha. El que haya estado un poquito atento, pues se ha perdido. ¿Vale? Eso es lo que en matemáticas llamamos una categoría, ¿vale? Esa figura de X. Y es mejor que la opción A, de los dos disquitos. Es mejor si los dos disquitos están cerca, ¿vale? Como acordáis que he dicho, dos disquitos cerca. Porque si los dos disquitos están muy lejos, entonces es mejor que en menos área rellenar dos círculos, las dos tapas, en lugar de hacer una catenoide así a la cara. Entonces, si lo ponéis cerca, os saldrá una catenoide, pero si lo vais separando, la catenoide se romperá y se formarán dos tapitas, dos círculos arriba y abajo. Muy bien. Hemos dicho que será la catenoide. Bien, siguiente pregunta. Siempre que yo meta un mismo alambre, voy a obtener la misma superficie. El mismo alambre, ¿vale? O sea, yo tengo un alambre con forma de cosa ahí retorcida. Lo meto en agua con jabón y me sale una cosa. Lo limpio, lo exploto. Lo vuelvo a meter en agua con jabón, ¿me va a salir siempre la misma cosa? O puede ser que una vez que me salga una y otra vez que me salga otra. Bueno, como imaginaréis, las respuestas posibles son o sí, roja, o no, azul, ¿vale? Entonces, ya sí que tenemos que ya hay desempate. Vale, pues ya tenéis la pregunta, ya podéis contestar. Roja si sí, azul sí. Vale. 5 que sí, 16 que no. Y la respuesta es no. No siempre, no tenemos por qué siempre obtener la misma figura. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplito en el que tiene forma de mariposa. Una vez que obtendremos la película por delante y otra vez que obtendremos la película por detrás. Es verdad que en este caso el ejemplo es muy simétrico y en realidad por delante tiene la misma forma que por detrás, solo que girado por la vuelta. Pero también podemos tener situaciones en las que tengamos formas que son muy distintas de verdad en verdad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Porque yo he dicho que la película de jabón siempre va a adoptar la forma en la que el área sea lo más pequeña posible. Entonces, ¿qué pasa? Es que las dos posibilidades que me salen, o tres, las que me salgan, es que tienen el mismo área y entonces por unas veces sale, también dependiendo de para dónde inclina el alambre, pues se mueve la película para un lado o para el otro. Bueno, puede pasar que las dos configuraciones posibles tengan el mismo área, pero no tiene por qué. O sea, no sé en este caso si tiene el mismo área o no. Pero no tiene por qué. Pudiera ser que una tuviera más área que la otra. ¿Qué pasa entonces? ¿Voy a engañar? ¿O qué? Suena raro, ¿no? Si he dicho que tiene siempre la forma que tienen área mínima, bueno, es que voy a engañar un poquito, ¿vale? No he sido todo lo rigurosa que debería haber sido, pero ahora lo voy a hacer y ya lo Lo que ocurre es que las películas de jabón no es que tengan área mínima, sino que en realidad lo que son es microlocales, ¿vale? Si os acordáis de cómo estábamos en el instituto y calculábamos los máximos y los mínimos de las funciones, os acordáis que había una cosa que eran mínimos relativos y otra cosa que eran mínimos absolutos. En esta gráfica que tenéis aquí, este puntito azul sería el mínimo absoluto, el punto que está más bajo de todo, el mínimo. Pero este punto amarillo también es bastante mínimo. En el sentido de un mínimo relativo. En el sentido de que todos los puntos que están a su alrededor, él es el más pequeño de todos. Es verdad que luego, si te vas más lejos, pues luego encuentras otros que son más mínimos, ¿vale? Que tienen un valor menor. Pero entre los que
sus vecinos, él es el más mínimo, él es el mínimo. ¿Vale? Entonces eso es un mínimo relativo, que no es absoluto, pero que es relativo. Vale, por eso es lo que le pasa a las películas de favor. Ellas son mínimos relativos para el área. Claro, la película de favor, cuando tú sacas el alambre, la película de favor no se pone a pensar, ahora, de entre todas las posibles configuraciones que yo podría adoptar, ¿cuál es la que tiene menor área? No. Ella lo que dice es, sale en una posición así como inestable y va corriendo intentando funcionar en una posición de equilibrio. Y esa posición de equilibrio va a ser siempre un mínimo relativo. O sea, imaginad que soltáis una cajita aquí. Pues la cajita cae y cuando llega aquí a este valle, pues ya se queda ahí porque ahí está en equilibrio. ¿Vale? Otra cosa es que si tú le dieras un empujón, pues podrías conseguir que la canita subiera por aquí y ya cayera en esta siguiente posición de equilibrio, que es más mejor. Pero eso ya le tienes tú que ayudar. Ella, por ella misma, la primera posición de equilibrio que encuentre es esa serie. Entonces, la película de jabón que tú saques no tiene por qué tener el área mínima de todas. Pero sí que tiene el área mínima de todas las que están cerquita. De entre todas las posibles configuraciones a las que ella podría oscilar, coge la que tiene área más pequeña, ¿vale? Pero lo digo que es mínimo relativo. O sea, mínimo sí, tocar. ¿Vale? O sea que no, hasta mañana tampoco debe ser. Un poquito. Vale, seguimos. Bueno, espera, vamos a hacer una aquí, ¿vale? Que ya tengo muchas preguntas. A ver. Vale, bueno, ahora mismo los tres primeros, y que tendrían que ver, son Ma, sin uso previo, y J. ¿Vale? Y muy de cerca sería Hitor y Cote también, ¿vale? Solo me enseñan los cinco primeros, no sé cómo va a ir. Vale, pues seguimos, ¿eh? Pero que ya creo que todavía quedan muchas preguntas, o sea que no lo veis muy bien. ¡Ay, venga, que no fácil pregunta! No, no era nada. Vale, siguiente pregunta. ¿Puede una película de favor atravesar a otra? Es decir, imaginaos que yo meto en el papel dos circunferencias así como vuestra mesa, ¿vale? O sea, una circunferencia y otra así atravesada. ¿Va entonces la película de jabón a formar esta figura que tenía aquí? O sea, ¿va a salir una lámina de jabón horizontal y otra vertical que la atraviesa? ¿O no? ¿Vale? No diré que no hay muchas opciones para elegir, entonces dime por ejemplo. O sí o no, ¿vale? Vamos a sus apuestas. Bien, muy bien. Vale, 28 lo han acertado, 19 han acertado más. La respuesta es que no. La respuesta es que no se va a formar esa figura de ahí. Lo que se va a formar es, hay aquí un dibujo, pero no sé. O sea, lo que va a hacer la película de jabón es, en lugar de hacer una capa horizontal y otra vertical, va a hacer como una curvita que va a ir de la lámina de arriba y de abajo. ¿Vale? Hay una figura, lo que pasa es que no sé si se ve muy bien. ¿Vale? Que hay ahí como curvitas que van de un lado a otro. Eso va a menos área, pero igual ella ya sabe que va a eso que más que ¿vale? Y de hecho, es que las películas de jabón no se pueden cortar de cualquier manera. En particular, las películas de jabón no se pueden cortar así, nunca, jamás. Hay una ley que gobierna el comportamiento de las películas de jabón que se llama la ley de Platón. Platón era un físico belga que, mediante experimentación, porque era físico que no probaba las cosas, eso lo experimentaba. Entonces, mediante experimentación, que también tiene su mérito porque Platón fue perdiendo vista paulatinamente y al final estaba casi ciego, o sea que necesitaba ayudantes para hacer los experimentos y tal. Y a través de su experimento, él sacó como conclusión una serie de leyes que rigen el comportamiento de las películas de jabón. Él no la demostró matemáticamente, rigurosamente, era físico y tenía que hacer 800 experimentos, pero sí que un físico belga de su época, Lamar, la demostró suponiendo que las películas de jabón eran suficientemente suaves y cosas así que suposiciones matemáticas, pero en toda su generalidad sí que fue demostrada en 1976 o 72 por una matemática estadounidense que se llama Jane Taylor y que ya la demostró en general con todo el ritmo, ¿vale? Y la ley de Platón, una de ellas, lo que dice es lo que estábamos diciendo antes, las películas de jabón no se pueden cortar de cualquier manera. Siempre que se encuentren varias películas de jabón, varias láminas de una película de jabón, siempre se van a encontrar así. De 3 en 3, es decir, viene por aquí un trocito de película, viene por aquí otro trocito de película, y viene por aquí otro trocito de película, y siempre se va
van a encontrar de 3 en 3 a lo largo de un segmento y siempre formando ángulos iguales, 120 grados en cada caso. ¿Vale? Luego además entraré en particular, nunca jamás se van a encontrar así. ¿Vale? Luego entraré también que dice que a su vez esos segmentos en los que se encuentran la película de jabón, a su vez si se encuentran segmentos de este tipo se encuentran en 4 y 4, en un punto, en un ángulo de 220 grados, 109 grados, pero eso va a salir menos. Eso de la que tenéis que acordar para lo que viene, ¿vale? No digo nada. Vale. Siguiente pregunta, ¿vale? Pregunta 5. Ahora vamos a meterle la cubeta en un cubo, ¿vale? Hecho con varilla, hacemos la forma de un cubo, lo metemos en agua con jabón y lo sacamos. A poco que lo penséis un poquito, y ya que estáis entrenados en esto de película de jabón, pues estaréis de acuerdo conmigo en que para la película de jabón rellenar el cubo rellenando sus caras no es lo más eficiente. Lo más eficiente para ello va a ser irse como hacia adentro del cubo, ¿no? En lugar de tapar las caritas, ¿no? Ella lo que va a hacer es como meterse hacia adentro. Vale. Cuando la película de jabón se mete hacia adentro, ¿qué va a pasar en el centro del cubo? ¿Cómo se van a encontrar las películas de jabón del cubo, en el centro del cubo? ¿Se van a encontrar en un punto? Es decir, todas las películas confluyen aquí a este punto. O en un segmento, o sea, en este caso tendría una película que viene por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí. O en amarilla, en un cuadrado, es decir, tengo una película que viene por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra en el centro con forma de cuadrado. ¿Vale? Estas son nuestras opciones. La pregunta para los que están más veces, ¿no? Roja si se encuentra en un punto, azul si se encuentra en un segmento, amarilla si se encuentra en un cuadrado. Bien. La mayoría, 24 acertado, 14 más 6, no es acertado. Si nos acordamos de la ley de Platón de arte, hemos dicho que las películas de jabón solo se encuentran de 3 en 3 y a lo largo de un segmentito. Entonces, aquí no hay segmentito, esa no puede ser en la vida, los 4 que habéis votado esta, ¿no? Aquí sí es verdad que se encuentran a lo largo de un segmento, pero se encuentran de 4 en 4. Viene una por aquí, viene otra por aquí, viene otra por aquí, viene otra por aquí. Es que no lo habéis pensado antes, que no falta preguntarme si lo puede. O sea que esto tampoco puede ser. La única posibilidad es que esta es la que es verdad. Tenemos este segmentito por ejemplo aquí, sería la intersección de esta viene por aquí, esta viene por aquí y esta viene por aquí. Este segmento de aquí, pues lo mismo, la de aquí, la del centro, este de aquí sería la de aquí, la del centro, o sea, todas se van encontrando de 3 en 3 a lo largo de un segmento. O sea, que la opción correcta es la amarilla. Vale, y llegados a este punto, la clasificación ha dado un giro inesperado. Los que estaban arriba ya no sé dónde están. Ahora tenemos en primera posición con 4.231, que es un misterio también cómo puntúa esto, porque parecen unas cosas, o sea, yo esperaba que cada punto era 10, 100, pero no, vale, 841, cosas así. Entonces, con 4.231 puntos está Richa, J va segundo, Asdurdur va tercero, y cuarto tenemos a Yuki, y quinto tenemos a F. Rodríguez 016, ¿vale? Eso no aparece aquí en cabeza. Pero ya digo que estamos vueltos con una pregunta a otra, o sea que no desesperéis que el premio todavía puede ser. Quedan 8, o sea, hay 8 preguntas, pues quedan 3. Sexta pregunta. No, espera, el dibujo. Que además de que van a hacer caso a mí, porque hemos comprobado la ley de Platón que se cumplen y tal, pero que sale un poco eso. Y entonces aquí veis cómo se juntan aquí las laminitas, en una pequeña lámina así con forma de cuadradito, y está la intersección de esta película, esta película y esta película. Este segmentito de intersección de esta película, de esta película y de esta película, etc. Y este es el ejemplo de lo que yo decía antes, la verdad es que cuando he puesto la gráfica o he dicho sobre la pelota, que la pelota va a tener el primer lugar de equilibrio, pero que si tú le das un empujoncito, pues puede llegar al siguiente punto de equilibrio que puede ser hasta mejor. Pues aquí pasa eso. No, perdón. Que lo normal cuando saca el cubo de la agua con jabón, casi siempre sale esa figura, ¿sabes? Que se te rompa por el camino. Pero cuando sale esta figura, tú le puedes ayudar, le puedes dar ese empujoncito. Podríamos romper, podríamos explotar 2 de estas láminas y acabaríamos con otra figura que es mejor, que tiene menos área que la anterior,
pero que ella, pues de modo propio, no lo ha conseguido. Nosotros le damos un empujoncito, que es romper alguna de las láminas, y entonces llegaremos a esta superficie que tenemos aquí, que nosotros le llamamos, los matemáticos le llamamos superficie de Sher, por Sher, claro. Y veis que no está dibujado el cubo, pero bueno, el cubo sería bordecito, ¿vale? Estaría bordeado aquí en el cubo, y tiene pues, como esta formita así y tal. Y a los matemáticos nos gusta mucho porque tú puedes pegar un montón de superficies de Sher, resulta que pegan súper bien, y entonces tiene como una alfombrita de superficie de película de jabón, que es lo que nosotros llamamos doblemente periódica porque se extiende infinitamente en dirección horizontal, en vertical, y también la puede extender hacia arriba, así que se va haciendo cada vez más vertical, y hacia abajo también. Y eso a nosotros nos gusta mucho, porque sea así, cosa infinita y tal. Vale, pues esa es la superficie. Siguiente pregunta. En vez de meter agua en un cubo, vamos a meter un prisma triangular, es decir, un triángulo, otro triángulo y segmentito unido, ¿vale? Lo mismo, las películas de jabón se van a ir para adentro, ¿qué figura se forma? ¿Vale? Entonces aquí tenéis el prisma, ya digo que es un prisma triangular, ¿vale? La varilla está aquí un triángulo, esta varilla aquí un triángulo y tenemos varillas aquí uniendo los triángulos. Las películas de jabón se van a juntar en el centro en un punto, se van a juntar en el centro en un segmento, ¿vale? Aquí tendríamos película de jabón que vendría por aquí detrás y por aquí delante. O se van a juntar en un triángulo, o sea, tendríamos películas de jabón que vienen por detrás por aquí, por detrás por aquí, por muchos sitios, ¿vale? Que no ya lo veo chico, pero y se juntarían en el centro formando un triángulo. Vale. Acordaos de Platón y esas cosas, ¿eh? No de nada. Vale, pues tenéis 10 segundos para contestar. Vale, dos han contestado el punto caca, ¿eh? O sea, que ya el punto, entonces no se han probado cosas con punto, las películas de jabón se encuentran en segmentitos. Luego esos segmentitos pueden formar un triángulo o pueden quedarse en un solo segmento. O sea, que esos dos no. Luego hay 20 que han hay 20 han contestado azul y 20 han contestado amarillo. Vale, la respuesta es azul. ¿Vale? Y para que no se lo vea, tengo evidencia física también, aquí lo tenéis, que se llama bordecita de granizo, que es justo antes de que se explotara la lámina, porque me costó un granizo a mí que no explotase la figura. Pero veis que cae uno por aquí, otra lámina por aquí, otra lámina por aquí, y se encuentran formando un segmentito. Vale. He leído por ahí que si el prisma es muy largo, sí que se puede llegar a ver el triangulito, o sea, la opción amarilla. Pero para prismas así de longitud normalita, lo que sale es un segmento. Bien, ya se nos quedan dos preguntas. Vamos a hacer una clasificación. J estaría igual, J está ganando, luego Joseba y luego Josué. J. Luego Yuki y luego Alba. ¿Vale? Ahí va. Venga, penúltima pregunta. ¿Cuál es la forma más corta de conectar estas cuatro ciudades? ¿Vale? Tenemos cuatro ciudades que forman un cuadrado. Perfecto. Vale, vamos a hacer un super. Y quiero hacer un sistema de carretera que conecte las cuatro ciudades de la forma más corta posible. ¿Vale? Os voy a dar tres opciones. Opción roja en cruz. Opción azul en cruz extendida. Opción amarilla en U. ¿Vale? Cuando digo la forma más corta posible, me refiero a sumando todo lo que tú has construido. Es decir, la suma de lo que mide esto y la suma de lo que mide esto tiene que ser lo más corto posible. O sea, tendría que ser más corta que lo que mide esto, más 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 lo que mide esto, y lo que mide todo esto. Independientemente de que tú a lo mejor en este modelo, para ir de aquí a aquí, pues tenga que dar mucha vuelta. Pero no es lo que estoy preguntando, no es que la forma de ir de cualquiera de las ciudades sea lo más corta posible, es que la longitud total de todos los kilómetros de carretera que tú has construido, eso sea lo mejor posible. ¿Vale? Vale, pues lanzamos una pregunta. Me estoy pasando del tiempo, pero es que a ver, entonces, y ya está, medio segundo para contestar.
Claro, pues casi todo el mundo, bueno, hay 8 que han contestado la roja, los que han contestado la amarilla, todos los demás, 33 han contestado la azul. ¿Por qué? En la azul, las carreteras se encuentran siempre de 3 en 3 y formando ángulos iguales de 120. Que eso es justamente lo que decía Platón que hacía la película de Favor. Pero que tiene que ver las carreteras con la película de Favor. Pues es el mismo principio. La película de Favor siempre ha dado la forma más de menor área posible, ¿no? O más recogidita posible. Y yo lo que quiero hacer es las carreteras más pequeñas posible. Entonces, este problema se llama el problema de Steiner y se puede modelizar con película de Favor. Entonces, podemos hacer, esto que veis aquí es una placa, le ponemos 4 tornillitos, que serían las 4 ciudades, y volvemos a poner otra placa por encima. Lo metemos en agua con jabón y entonces nos van a salir pues, unas lagunitas muy finitas de jabón que lo que van a hacer precisamente es adoptar la forma en la que esas laminitas sean lo más cortas posible. Por tanto, va a ser la solución de nuestro problema. Y entonces, pues claro, al ser película de jabón, pues se aplica la ley de la película de jabón, la ley de Platón. Entonces se pueden encontrar únicamente de 3 en 3, con lo cual ni en este caso era posible, ni en este caso era posible. Y ese problema de Steiner se puede resolver con película de jabón para 4 puntos, para 5, para 6, para 7, para lo que queráis. O sea que la persona que tendría que diseñar una red de carretera, pues ya sabéis, lo hace con una placa así también, y ya está. Vale. Bien, última pregunta. No voy a decir cómo va, para la emoción. Pero J sabe que sigue dando. Venga, última pregunta. Esta no es sobre películas, sino sobre pompas, ¿vale? Volvemos a la pompa. ¿Os acordáis de la pompa doble? Que era la que 2 pompitas pegadas. Vale, cuando tenemos 2 pompitas pegadas, la película de jabón que hay en medio, la que separa la pompa grande de la pompa chica, ¿hacia qué lado está curvada? Hacia la pompa más grande, es decir, tiene una pompita chica, una pompita grande, y esta lámina que hay aquí en medio se curva hacia la pompa grande, o bien se curva hacia la pompa pequeña, o bien no se curva hacia ningún sitio y es plano, en un trocito de plano. ¿Vale? Esta pregunta la hizo uno, bueno, el primero al que yo escuché hablar de pompa de jabón, estaba estudiando la carrera, que fue en Morgan, y vino a mi universidad y hizo un concurso y puso esta pregunta y desde entonces siempre hago lo mismo. Así que ya tenéis ahí, podéis votar lo que queráis. Si se curva hacia acá o hacia acá, o no sé qué. 20 notas de plana, 4 que se curva hacia la más pequeña y 14 la roja que se curva hacia la más grande. Bueno, lo que ocurre en este caso es que el aire encerrado en la pompa pequeña ejerce una presión mayor porque está encerrado en un sitio más pequeñito. Entonces se ejerce una presión mayor que empuja con más fuerza. Con lo cual, la correcta es la A. El aire de aquí empuja con más fuerza, entonces hace que la película se doble hacia este lado de aquí. Lo podéis ver. Esto es una pompa apoyada sobre una mesa, ¿vale? De lo cual se recoge la interfaz aquí de separación, se ve que se curva hacia aquí, aquí la tiene grande, ¿vale? Y se curva hacia abajo. Y ya esta sí que era la última pregunta. ¿No te lo has comido? Es para ti. Gracias. ¿Te ha venido? Sí, sí. No se lo dejo aquí. Vale, Siempre. que si ya no se encuentra una cartulera. ¿Son bomberos? Hay que mirármelo. Tiene clasificado de hasta 8 de 10. Está muy bien. J. ¿Vale? ¿Quién es J? Bien, segundo clasificado, que ha acertado 7 de 10. Ira. Ira, vení. No sé si habrá además, en caso del empate, no sé si habrá también la papeleta o algo así. Y el tercero, 5 de 10, observa.
Vale, muchas gracias por participar y estaba preocupada sobre la importancia de la conversación de la de participar, eso me pregunta. Y ya te terminamos la pregunta por el móvil, importante. Bueno, pues nada, que además pasa el tiempo, que eso era lo que quería contar hoy, que creo que lo habéis sabido, y muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Una pregunta? Yo pienso que es al revés. Sí, es verdad. La naturaleza, los físicos descubren. Sí, es verdad. Probablemente sea mejor decirlo así de esa manera. De hecho, la naturaleza sí era de la matemática, pero no. Lo que hacemos es encontrar las matemáticas que modelan precisamente lo que vemos, ¿no? Y por qué son así, ¿verdad? Eso es lo que decimos, no se ocurre. ¿Más preguntas? Y si tenemos 1000 ciudades, ¿cómo hacemos una comparación? Claro. Sí, es verdad que no es muy operativo la gracia, es más, como curiosidad. Pero bueno, no sé si hay programas informáticos, así que lo que buscan, como simulaciones y tal. El algoritmo, amigo. ¿Es la manera de la manera? ¿No más preguntas por ahí? No, es una curiosidad. Si hay algo de simulación de esto de las compras con el ordenador, algún programillo curioso, Pues... que vayas cambiando y modificando. Sí, como que tú puedas ir cambiando el botón sí, y vayas cambiando la... muy bien. Yo la verdad no sé. No sé, sí que hay software para dibujar. Sí, no, eso no. Este tipo de cosas. Pero para que tú puedas ir cambiando las condiciones de contorno y la... En plan de jugar. Sí. Pues... No. Sí, Habrá que buscarlo en internet. pero estaría bien, si no, yo de clases informáticas te pongo a mi alumno de PPG. ¿Habrá pregunta más?